llegó esta jugada, porque después termina siendo penal y lo patean en el minuto 35 por ahí, pero en el minuto 33 llega esta jugada. Miren esto. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, hoy día de CONCACAF Nations League en este caso. Ayer estuvimos con las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y hoy nos encontramos con la fecha número 3, pero en este caso no de las eliminatorias, sino de la CONCACAF Nations League, CONCA Nations League, como quieran llamarlo ustedes, yo no tengo ningún problema. Lo cierto es que estamos con este último partido de la noche. Estuvimos con el partido de Panamá, que le ganó 2-1 su partido a Curazao. Curazao es la selección más floja del grupo hasta el momento, por lo que demostró junto a la selecta, junto a El Salvador, por resultados, por números, son las más flojas, la verdad la realidad es esa. Y después estamos con este partido de la noche, el último de todos, que para mí fue el partido de la noche, por cómo se dio, por todo lo que conllevó el resultado también, y por sobre todas las cosas, yo siento hoy que le metieron la mano en el bolsillo a Guatemala. Dicho esto, quiero correr eso a un costado y hablar del mal desarrollo del partido de Guatemala, porque la realidad es esa. Guatemala hoy ha jugado un partido pésimo, no tanto en lo ofensivo, porque en lo ofensivo generó bastantes situaciones de gol, es más, incluso hasta quizás pudo merecer algún que otro gol más, pero lo cierto es que a nivel defensivo fue un desastre. Esa es la palabra creo exacta para definir lo que viene siendo Guatemala a nivel defensivo. Pasa lo mismo con Panamá, que Panamá en este caso es más equilibrada, porque se nota que es un equipo en conjunto. Pero con Guatemala pasa lo mismo que con Panamá. Cuando ataca es una selección y cuando defiende es totalmente otra. Es de Guatemala a Guatepeor en este caso, la famosa frase que se utiliza. La realidad es que hoy gana Trinidad y Tobago 3-2, un partido que mereció ganar, creo yo, por cómo se dio el partido. Pero como les digo también, hay dos errores arbitrales que para mí condicionaron totalmente el resultado, condicionaron el partido. Por lo tanto, ahí ya estaría quedando en offside, o mejor dicho, quedaría en evidencia que no mereció el partido Trinidad y Tobago, teniendo en cuenta esas dos jugadas. Pero durante el partido Trinidad y Tobago empujó, fue en busca del resultado y creo que con más ímpetu que con buen juego se termina llevando el partido y los 3 puntos que son fundamentales, porque Trinidad y Tobago en estos momentos se encuentra con 9 unidades sobre 9 posibles, puntaje ideal en primera posición. Y recuerden que de los 6 clasifican los 2 primeros a la siguiente instancia. El tercero y el cuarto no pelean por nada, se mantienen. Y después el quinto y el sexto van a descender hacia la Liga B, en este caso, que es en la CONCACAF Nations League. Dicho esto, vamos a ir con el partido, vamos a ir analizando alguna que otra jugada que tengamos por acá. Vamos a arrancar con el primer gol del partido, que viene en este gran centro hacia el fondo. Fíjense que los primeros minutos de juego, minuto 11, minuto 12 en este caso, un golazo de Guatemala, atacaba con 5 jugadores en el área Guatemala. Y eso habla muy bien, como les digo, de cómo estaba funcionando a nivel ofensivo. Rubio Rubín es quien mete el gol, me encantó el partido de este chico, me pareció uno de los mejores junto a Oscar Santis, o Santis, no sé cómo se lo dirán, pero para mí es Santis. Oscar Santis ha jugado también un gran partido, los dos, Rubín por un lado en la parte ofensiva y Santis en la parte más de creación, han jugado un gran partido en líneas generales y bueno, acá estamos viendo el gol. Para mí está totalmente habilitado. Vamos a ver si lo podemos detener en la pantalla exacta. Acá. Si ustedes se ponen en esta perspectiva, les parece que es offside. Ahora, si vamos a inclinar la cámara, se van a dar cuenta que el pie izquierdo del jugador que tenemos adelante habilita al jugador, en este caso de Guatemala. Dicho esto, es un gris. Podría haber sido offside tranquilamente. Pero ahora también vamos a ver los dos errores que fueron en contra de Guatemala que condicionaron el resultado. Dicho esto, bueno, el 1-0 ahí estaba. Minutos después, 19 minutos después llega esta jugada y este golazo, es un golazo, hay que decir que es un golazo, en este caso de Oscar Santis, un gran centro para empezar y después muy buena definición de Oscar Santis, que él no pudo en la primera pero sí pudo en la segunda y ponía el 2-0, que hasta ese momento para mí era merecido. Los chapines tenían controlado el partido en los primeros 30 minutos, fueron mejores en esos primeros 30 y el 2-0 estaba bien ese resultado. Ahora, en el minuto 33 fue, ¿no? Más o menos, sí, 33 llegó esta jugada, porque después termina siendo penal y lo patean en el minuto 35 por ahí. Pero en el minuto 33 llega esta jugada. Miren esto. Si lo toca, lo tocó afuera.
ustedes tienen el momento tranquilamente para volver hacia atrás y mirarlo en cámara lenta y se van a dar cuenta. Miren dónde tiene apoyado el jugador de Guatemala al pie. Afuera del área. Entonces, si vas a cobrar, es falta. Segundo, lo toca. Lo toca. Para mí fue un piletazo. Pero bueno, no importa. Termina siendo penal. Listo, vamos a ir con el penal. El penal está muy bien ejecutado. Nada que hacer para el arquero de los Chapines, que en este caso es Hagen. Saben que es un arquerazo Hagen. A mi gusto me parece que es de los mejores arqueros a nivel CONCACAF últimamente. Viene siendo figura en la mayoría de los partidos. Hoy no tuvo mucho para hacer, pero bueno, el penal está muy bien ejecutado por parte de Alvin Jones y termina siendo el 2-1. Un gol que se podría haber evitado tranquilamente si Guatemala no se encerraba tan atrás en estos últimos minutos. Y a su vez también te golpea y te condiciona un poco de cara al segundo tiempo, porque no es lo mismo 2-0 que el 2-1. Además, ustedes saben que el 2-0 es el peor resultado del fútbol, en el mundo del fútbol, porque te meten un gol y ya se te empieza a llenar el culo de preguntas, hay que decirlo así. Y después en el minuto 53, el segundo tiempo lo arrancó recontra desconectado Guatemala, recontra desconectado por todas las líneas, quedó no es posición, pero quedó expuesto. Esa es la palabra que quería usar. Quedó expuesto en todas las líneas porque la verdad es que no encontró la vuelta en este segundo tiempo y ha jugado muy mal el segundo tiempo y de hecho por eso termina perdiendo el partido. Pero bueno, viene el minuto 53, termina este centro, una gran aparición. Y después el rebote que terminan empujando, porque creo que la llega a tocar Hagen, si no me equivoco, y después Reon Moore es quien termina empujando la pelota y marcando el 2-2, minuto 54, acuérdense de esto, 54, 2-2, y quedaba una eternidad por delante. O sea, ya con este gol uno pensaba, Guatemala está con energías como para poder pasar al frente una vez más, porque se lo notaba muy apagado. Ahora, vos estás jugando palo a palo contra Trinidad y Tobago, porque la verdad en un momento se tornó un partido de mucho de ida y vuelta, y en el minuto 88 más o menos, llega esto, miren esto, Falta, no falta, la verdad otra vez es otro gris más. Acá para mí hay una búsqueda por parte del jugador de Trinidad y Tobago para llevárselo puesto al de Guatemala y después hay un forcejeo entre los dos. Está claro que en este caso el jugador Chapín no tendría que haber hecho nada, porque la pelota no llevaba peligro, esa pelota. Pero bueno, viveza del delantero de Trinidad y Tobago, un poco de inocencia por parte del jugador de Guatemala, termina haciendo falta, un tiro libre complicadísimo y en ese minuto, encima en el minuto 90, y miren lo que hace en este caso Noah James, los agarra desprevenido a todos creo, porque apenas tocó el silbato pateó, y inatajable. O sea, ¿qué podés hacer vos contra este tipo de jugadas? No podés hacer nada. Hagen no pudo hacer nada y con este gol se terminaba llevando el partido Trinidad y Tobago 3-2. La verdad, un resultado que me dejó helado cuando lo estaba viendo el partido porque no podía creer cómo se le escapó este partido a Guatemala de las manos. Es impresionante, venía jugando muy bien, hizo un primer tiempo para mí, para cerrar con un broche, una lástima, lo que les digo, el gol que le termina metiendo en el minuto 36 de penal, son cosas que pasan, sí, pero bueno, en este caso yo siento que le metieron la mano en el bolsillo ahí. Para mí el 2-0 estaba perfecto. Después obviamente podemos equilibrar en la balanza con el gol que podría haber sido offside. El primero de Guatemala podría haber sido offside y puede ser, no lo sé. Entonces está bien, equilibramos un poco, pero la realidad es que Guatemala hoy nuevamente vuelve a demostrar que atacando es un equipo, defendiendo es otro y la falta de calidad que tiene. Es impresionante, pero es así. A Guatemala le falta un jugador de jerarquía en la parte defensiva, un jugador de jerarquía en el mediocampo y un jugador de jerarquía en el ataque. Necesitas un jugador de jerarquía por posición. Es así, o sea, por posición me refiero a por franja. Es un jugador que te acomoda, un jugador que te da seguridad y a su vez también te permite proyectar hacia adelante. Entonces, si vos proyectás de la defensa hacia el mediocampo, del mediocampo vas a poder proyectar hacia el ataque. Es así. Es una conexión que hay entre todas las líneas. Entonces, si en una línea estás bien y en otra estás mal, te va a pasar lo que le pasó a Guatemala. Vas a perder 3-2, hay partidos que lo vas a ganar 3-2, hay otros que lo vas a empatar 3-3, hay partidos en los que vas a perder 1-0. O sea, es así. Va a ser una irregularidad constante porque estás bien en una línea, pero te falta otra y así sucesivamente. Entonces, nada, un poco de crítica constructiva por parte de la selección de Guatemala, por parte de los chapines. Ustedes saben que le tenemos mucho cariño acá en el canal. Y con Panamá hemos dicho lo mismo.
Es cierto que hoy Panamá, por ejemplo, jugó con un equipo muy alternativo, cosa que quizás Guatemala no tanto. Hoy yo vi bastantes titulares en la parte de Guatemala. Estaba Aparicio, estaba Castellanos, Santis, bueno, Rubín, estuvo Hagen, Samayoa, que es el titular, Pinto, bueno, todos jugadores titulares. Entonces, por parte de Panamá, ustedes saben que jugó con un equipo más alternativo. En este caso, Guatemala fue con el equipo titular y termina perdiendo 3-2, un partido que es tremendo como se le escapa de las manos y se queda fuera de la zona hasta el momento que clasifica a la siguiente instancia. Así que veremos qué va a pasar. Esto sigue. Ustedes saben que ahora Guatemala va a enfrentar en este caso a Panamá el martes 17 de octubre a las 10 de la noche, así que estén atentos porque ahí vamos a estar para poder reaccionar al partido. Gracias por estar ahí, los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como nos veremos en el siguiente video. Chau, chau.